Gracias, Diego. Gracias, Juan Manuel. Seguimos con la agenda. Rochi, ¿me ayudas con una silla? Bueno, la siguiente charla es sobre internacionalización. Trajimos a emprendedores o gente que está en startups que ya se internacionalizaron. Entonces les van a contar un poquito de su experiencia, cómo es este proceso. Y bueno, así que ya para darles la bienvenida, tenemos por aquí a Sebastián Kuzmil, director de Startup Latam. Gracias, Sebastián. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Maiko Pérez, CFO de Workana. Gracias, Maiko. Y Moisés Zambrano, CEO de Vita Wallet. Bueno, gracias y los dejo a lo suyo. Bueno, los invito a quedarse a este panel porque tenemos al CFO de Workana, que Workana es un ecosistema de trabajo, ¿verdad? En donde están internacionalizados en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también. Tienen negocios también en Asia. Entonces, está bien interesante toda la experiencia y todas las historias que nos tienen que contar. Y al mismo tiempo está Moisés, que Moisés es founder de Vita Wallet, y Vita Wallet es una plataforma que está presente también en toda Latinoamérica, una fintech que ayuda a modernizar los pagos y que hace todos los pagos transfronterizos mucho más sencillos. Entonces, con eso los invito y empezamos el panel. Por favor, si pueden, ¿se presentan? ¿Sí? Sí. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Mi nombre es Maiko, soy el CFO de Workana. Hace 8 años que trabajo en Workana. Empecé cuando Workana tenía un poco más de 3 años y tuve la suerte de verla crecer desde dentro y participar de gran parte de estas internacionalizaciones que hicimos por Latinoamérica. Workana es una empresa que empezó en Argentina, hoy tiene operaciones en toda Latinoamérica. Durante un tiempo tuvimos oficina y operamos en el sudeste asiático, en Kuala Lumpur, y hoy, además de Latinoamérica, estamos operando en Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho cómo se definen hoy día, porque hoy día no son una plataforma de trabajo. No, y eso fue cambiando porque el concepto de Workana fue cambiando. Al principio era un lugar mucho más transaccional, donde vos podías venir a realizar proyectos de corto plazo, de bajos montos, pero el talento latino siguió creciendo en todos estos años, desde que se fundó Workana y desde que estoy con ellos, el talento latino siguió creciendo. Y ya no es solo para proyectos chicos, sino que hay gente que viene a Workana para hacer upskilling, para aprender nuevas habilidades, para encontrar comunidad de talento que trabaja de forma remota. El trabajo remoto cambió muchísimo también en los últimos 10 años. Y también estamos viniendo a buscar oportunidades de largo plazo, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos, que cada vez hay más y existen para el talento remoto y no era tan común hace 10 años. Buenísimo, muchas gracias. Moisés, por favor. Bien, de nuestro lado somos Vita Wallet, somos una fintech que nació en Chile en el 2019. Arrancamos con un modelo de remesas básicamente enfocado para migrantes, específicamente para venezolanos o expatriados que vivían en Chile. Con el paso del tiempo empezamos a notar que la mayoría de nuestras operaciones o de growth de empresa venían o había una problemática mucho más grande en el área de empresas, y en el 2023 empezamos a enfocar nuestro servicio para ayudar a empresas y personas a enviar dinero internacional. Llámese de operaciones interregional, intrarregional, como entre Chile y Brasil, o Argentina y Chile, o Colombia y Paraguay, como también cross-border payments que permiten, por ejemplo, apificar todo lo que son las transacciones SWIFT, permite hacer o realizar pagos de importaciones o exportaciones, y un componente que ha venido explotando con el paso del tiempo es el tema de stablecoins, que en nuestro caso lo hemos notado como una adopción muy grande, específicamente en Argentina y Bolivia ahora recién, por temas cambiarios evidentemente, pero que tratamos de dar una solución 360 a la problemática de envíos internacionales. Sí, a mí me gusta de ustedes, así como Workana ahora se transformó en un ecosistema en varios países,
me gusta de ustedes que están tratando de hacer todo lo que son los pagos mucho más sencillos. Y pasa mucho que en la fintech en general están quitando los links o los botones de pago por diferentes razones y ustedes lo están adoptando. Sí, lo que nosotros hemos notado es que el espacio de crecimiento o la mayor problemática que algunas veces tienen las empresas son las altas comisiones y, ejemplo, transacciones que tienen mucho FX, que a veces pasan por tarjetas. Notamos que podríamos armar un mejor ecosistema si cada empresa tiene múltiples opciones de recibir transferencias locales. Capaz no meternos en el Merchant of Record, pero sí ayudar a la empresa a recibir fondos localmente en Brasil y que tú elijas el método de cómo quieres utilizar ese dinero y no necesariamente esperar 3 días que Visa o Mastercard te liquide la transacción en muchos casos o riesgos de charebacks, sino apalancarnos en lo mejor que tiene la transferencia local, que capaz es inmediata, y con nuestra infraestructura ofrecer metodologías para reducción de costos y la inmediatez. De hecho, algo que notamos, incluso Startups Latam, puede hacer cobranza en múltiples países y recibir, por ejemplo, en Chile. Y pues eso está buenísimo porque ayuda a la parte operativa, lo puedes amplificar para la parte financiera, entre otros. Buenísimo. Y ahora vamos al tema que nos convoca, la internacionalización. Y me gustaría partir con nuestra primera pregunta, que es, ¿cuál fue su primera experiencia de internacionalización? Y por favor, si nos pueden contar detalles y una historia en relación a eso, ya sea de fracaso o de éxito, sería muy atractivo. ¿Cómo sufrieron estas barreras, estas complicaciones de la internacionalización en su primera vez? Y después, ¿cómo lo fueron resolviendo? Vale, es una buena pregunta. Tuvimos varias internacionalizaciones, varias exitosas, por eso podemos hoy operar en tantos países, pero también tuvimos muchas historias que no salieron bien. Hay un par de ejemplos que menciono que creo que valen la pena. Cuando nosotros decidimos ir hacia el sudeste asiático, uno de los motivos por los que decimos eso es porque vemos un potencial. Como decidimos hacer esto cuando fuimos a Brasil, como decidimos hacer esto cuando fuimos a Estados Unidos. Cuando vamos a Brasil, por ejemplo, nosotros hoy prender una plataforma es bastante sencillo en un país, no tiene tantos costos, pero operar en ese país y conocer la idiosincrasia de ese país es muy difícil y puede requerir mucho tiempo. Un ejemplo que me parece que muestra bastante a las claras esto es, nosotros tenemos una unidad de negocio que tenía un producto X que lanzamos en Latinoamérica y fue muy bien recibido. Era un producto de educación que rápidamente empezó a vender más cada mes y notábamos que había muchísimo product market fit. Lo que dijimos es, bueno, si nuestro principal mercado a nivel de operaciones es Brasil, lo lógico es que el mismo producto lo vendamos en Brasil. Y fue un desastre. O sea, invertimos en gente, invertimos en producto, invertimos en marketing y no funcionaba. Y cuando empezamos a hablar con la gente local y tratamos de entender por qué no funcionaba, nos dicen, la verdad que no me atrae. Así que terminamos buscando a alguien de Brasil que sepa vender en Brasil y le dijimos, este producto se vende muy bien. O sea, no es un problema del producto en sí, es cómo lo vendo, me ayudas a venderlo. Y esta persona lo miró, se rió casi de lo que estábamos haciendo y nos dice, no, así no se hacen las cosas acá, esto no lo tenés ni que nombrar, esto debería ser el principal punto de tu pitch, esto sacalo, esto tenés que reforzar mucho más este concepto. Y nosotros dijimos, esto no tiene ningún sentido. O sea, es lo que nos andaba bien en el resto y esta persona nos decía que estaba todo mal, pero dijimos, a ver, ya que nos está diciendo esto y que es local, probémoslo. Y triplicamos las ventas en un mes. Entonces, lo que nos quedó claro ahí es que muchas veces tendemos a atender un enfoque que viene de lo que nosotros conocemos. Para mí esto está bueno, entonces para el otro también lo va a estar. Si de esta manera se vende acá, entonces puedo hacer un copy-paste y llevarlo a otro país. La realidad es que no. Y lo aprendimos perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Entonces, hoy cuando estamos tratando de hacer una internalización de cualquier producto, siempre lo primero que hacemos es testearlo rápidamente con gente local
y entender cuál es su feedback. No asumimos que porque nos está yendo bien podemos trasladarlo al 100%. Oye, y un punto interesante ahí. Cuando ya les dieron el feedback de esta persona brasileña que les ayudó, ¿volvieron con los mismos clientes anteriores? O sea, con la gente que ya les había dicho que no, o buscaron mercado nuevo? Por suerte, tenemos una cantidad de leads y de gente interesada que nos permitía hacer las dos cosas. O sea, volvimos a pitchear este mismo producto a gente que antes nos había rechazado y además lo pitchamos de esta nueva manera a gente que no conocía el pitch anterior y nos fue bien en los dos. Entonces, lo que terminamos de confirmar es eso. Y cuando la gente pagaba el producto, les gustaba. Entonces, no era un problema del producto, era cómo lo vendíamos. ¿Cómo se comunicaba? Sí, y en esos momentos te sentís como decís, no puedo creer la cantidad de meses que perdí, siendo que la solución era tan sencilla una vez que la tenés, ¿no? Perfecto. Moisés, pasamos contigo. Cuéntanos, por favor, hoy día, ya que VitaWallet tiene presencia en toda Latinoamérica, ¿cómo fue ese primer proceso en donde saltaste de Chile, donde empezaste, al segundo país? Y cuéntanos un poco esa historia de fracaso y cómo lo pudiste superar. Sí, en nuestro caso fue un poco diferente. La primera vez que yo intenté internacionalizar un producto fue traer un producto de pagos que habíamos armado en Venezuela con una startup que no tiene nada que ver ahora con Vita, y era relacionado al sector salud. Y mi idea fue al inicio como que, ok, esto captamos una zona de foco en mi ciudad natal, que es Táchira, del Deportivo Táchira, por cierto, y agrupamos como el 75% de la fuerza médica que había, de la fuerza médica privada de esa ciudad. Cuando lo llevé yo a Santiago o a Viña del Mar y a Santiago de Chile, por Startup Chile, Crisalis, etc., empecé a notar de que el producto no se vendía. Y una gran lección que aprendí ahí es, uno no puede hacer un proceso de internacionalización sin antes tener un testeo previo con clientes, así sea perdiendo plata o iterando de manera de que pueda funcionar. De manera de que cuando ya empezamos los procesos de internacionalización en VitaWallet, fue mucho más sencillo, pero nos empezamos a enfrentar a otra barrera. Todo lo que es la parte financiera tiene una gran barrera que es la parte regulatoria y compliance. Hay países y países. Ejemplo, México, un proceso de internacionalización nos costó 2 años y veníamos súper esponsoreados por la embajada chilena, con el gobierno mexicano, entre otros, y nos costó 2 años tener la casa lista para empezar a captar clientes. O en el caso de Argentina, que armar los andamios operacionales nos costó cerca de 6 meses, 1 año, y con los testeos previos y otras cosas que se dificultan más, como las relaciones bancarias o regulatorias, entre otros. Y agrégale a eso la parte operativa. Creo que capaz es muy diferente los casos de uso, pero en el mundo financiero se tiene que partir además por otras cosas como la confianza de los clientes, entre otros, pero la clave para mí, más allá de todo el problema de hacer un proceso de internacionalización, es reduces la posibilidad de fracaso, diría yo, en un 70% si haces las preguntas correctas, con las personas correctas, con el equipo correcto, antes de dar un paso que una licencia puede costar mucha plata y si se hace mal, pues es algo que no vas a poder recuperar nunca. Yo creo que esa fue la lección o cómo nosotros tenemos una filosofía de internacionalización. Buenísimo. ¿Y eso te sirvió para los siguientes países que te internacionalizaste? Sí, absolutamente. Ahorita recién estamos abriendo una nueva entidad, una procesadora de pagos en España, y el proceso ha sido muy amigable y ya tenemos, no sé, siempre los KPIs que ponemos son tener una cartera de 5 clientes, arrancamos por un country manager local, tal cual, el empaquetamiento de producto, así sea las presentaciones comerciales, la base, y con eso pues se arranca a operar.
Pero hoy día suena muy fácil, pero fue un proceso de aprendizaje, diría yo, de 2 o 3 años de hacerlo correctamente. Por ejemplo, una gran estrategia que usamos nosotros es siempre ir apalancados por un gobierno o una institución pública que te ayude a abrir puertas con los principales players que necesitas. Porque tocar la puerta en el Banco Central Español para el pasaporte europeo, capaz va a ser mucho más fácil si hay una oficina de representación de tu país, el cual te puede ayudar con eso. Eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Buenísimo. Maiko, avanzando con la segunda pregunta. Ustedes que se han internacionalizado a mercados tan diferentes como Asia, como Brasil, como Estados Unidos y obviamente el resto de Latinoamérica, ¿cómo ha sido manejar toda esa operación, sobre todo con la gestión del talento, de los pagos, de los freelancers? Ese es un tema que es bien complejo de manejar. Y como ustedes tienen mucha experiencia en eso, me gustaría que nos contaras tu secreto. Sí, mira, hay algo que mencionaba recién que tiene muchísimo sentido, que es que una de las partes más complicadas de la internacionalización es la parte regulatoria, compliance, legal, contable. Abrir una oficina en un nuevo país no es fácil y depende mucho del país. Hay países que son mucho más amigables, es menos costoso, toma menos tiempo. Hay países que te la hacen difícil. Entonces, lo que nosotros entendimos es, hoy, así como prender una plataforma, la puedes prender muy fácilmente para cualquier país, la realidad es que hoy no necesitas tener una sociedad local para empezar a operar. Eso es algo que antes sí era. Si yo quiero ir a Brasil, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar una oficina, abrir una entidad legal, abrir una cuenta de banco, tengo que cumplir una serie de requisitos y pasos administrativos antes de vender. Eso ya no es cierto, porque puedes operar con fintech como Vita Wallet, que te permite operar en distintas monedas en distintos países sin tener entidad local, y podés conseguir talento en ese otro país, en empresas como Workana, para testear el mercado. Entonces, el patrón que nosotros seguimos es, nosotros no abrimos una sociedad local hasta no estar seguros de que el volumen amerita tener una sociedad local y de que la cantidad de talento que vamos a tener en ese país lo amerita. Y esto obviamente ya te pone un nivel que hace que una vez que llega ese momento que tenés que pasar por toda la parte administrativa y parte de compliance, ya tiene sentido, ya la operación económicamente es viable y gran parte de los riesgos de la internacionalización ya quedaron atrás porque los testeaste. Oye, y tú dijiste algo interesante ahí, que normalmente cuando uno empieza a internacionalizarse o cuando se está internacionalizando a países que todavía no conoce, es medio ambiguo. ¿Cuándo o qué patrón siguen ustedes que les logran identificar el punto en donde dices, ya listo, el volumen lo justifica o las proyecciones que tenemos lo justifican? No es tan lineal, no es que tenemos que cumplir X cantidad de puntos, pero lo que sí sabemos es, uno de los motivos es cuando el país es muy distinto a nivel cultural. Ejemplo, lo que te digo de Brasil. O sea, Brasil tiene una manera de vender, tiene una manera de buscarte en internet, tiene una manera de tratar con la gente, donde tiene un idioma distinto al resto de Latinoamérica, que amerita que la operación sea muy distinta. Entre otros países de Latinoamérica, estas diferencias no son tan grandes, entonces vos podés operar en muchos países de Latinoamérica con una o dos entidades locales en países clave y usando herramientas fintech y herramientas de talento remoto. Lo que para nosotros determina mucho es el volumen de facturación, el talento que estás contratando en ese país y la necesidad, por ejemplo, de procesar pagos locales. Uno de los motivos por los que nosotros tenemos una oficina, una entidad legal en Brasil, es que nos permite utilizar pagos locales que son mucho más baratos, como mencionaba antes, que hace que toda tu operación no solo sea mejor, sino que el servicio que vos le prestás a tus clientes y a tus talentos es mucho mejor. Entonces, no siempre es solo una línea de cuánto tengo que facturar, sino también cuál es el servicio que yo puedo prestar si doy este paso administrativo. Dar el paso administrativo sin tener todo lo demás bien armado muchas veces termina en esto. Es en dinero que vos terminás malgastando, después tenés que cerrar la oficina y también es un dolor de cabeza. Cerrar una entidad no es fácil. Entonces, son esos puntos. Es lo que te pide el cliente, lo que te pide el talento y el volumen de negocios y de talento que vos tenés en ese país que amerite o no abrir una entidad local versus operarla de manera remota.
Perfecto. Moisés, conectando con lo que estaba diciendo Maiko, para ustedes el core son los pagos transfronterizos, eso, o a ustedes lo facilitan. Entonces, mirándolo desde otro punto de vista, tú nos dijiste que el compliance, hay muchas cosas que hacer en ese sentido, desde el punto de vista de ser fintech y facilitar esos pagos transfronterizos. ¿Qué es lo que a ustedes les ha terminado siendo la mayor barrera para poder internacionalizarse? Porque me imagino que hay mucho trámite, hay mucho papeleo, hay mucho que comprobar, pero además de eso, ¿ustedes qué facilitan la internacionalización? Sí, yo creo que lo principal es agarrar tus procesos de, no sé, entrada de dinero, apertura de cuenta, quién va a ser los clientes prospectos, si vas a hacer, por ejemplo, FX. En nuestro caso hay muchas consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Ahora bien, una vez se arma, o nosotros como FinTech, la visión es, si yo voy a abrir una representación en México con licencias propias, entre otros, nuestra empresa tiene que servir para otras empresas, ejemplo, lo que comentaban, de, ok, puedo empezar a recibir lo mejor de tener pagos locales y que no tengas que complicarte la vida para olvidarte del tipo de cambio, que el abrir una mesa de dinero con un banco, pasa derecho. Y yo creo que la gran ventaja de que sigan naciendo fintechs como nosotros y soluciones cross-border es que va a permitir a una empresa en Argentina poder vender en Asia perfectamente o importar, no sé, de Australia o lo que quiera soñar, y que no va a ser un problema desde el proceso de contratación, el proceso de pago o la representación legal en un determinado país. Y lo veo muy claro de que nosotros como región cada vez vamos a necesitar más todo lo que es el tema de la industria de pagos internacionales. No es ni siquiera el tema de aceptar Visa o Mastercard, que es como lo básico, sino que va mucho más allá. Algún momento vas a tener que contratar a una persona, no sé, en Sudáfrica, y solo el hecho de pagarle a alguien en Sudáfrica, no saben el dolor de cabeza que es hoy día con el mundo actual que tenemos. Y nuestra visión es cómo yo puedo igualar la experiencia de una empresa argentina o de un argentino de mandarle plata a alguien en Sudáfrica en segundos y que llegue mediante una entidad local, garantizando todos los procesos de cumplimiento. Y esa es como nuestra visión de empresa, de lo que hemos logrado, primero internacionalizar nosotros, nuestra operación, para que otros se puedan internacionalizar también. Claro, es un punto de vista diferente. Y ya nos quedan 5 minutos, probablemente nos vamos a pasar 5 minutitos, principalmente porque esta era la pregunta que queríamos llegar. Por favor, cuéntenme su mejor historia de internacionalización que tengan dentro de su registro. Ya nos hablaron de Brasil, ¿verdad? Ya nos hablaron de internacionalizarse en Latinoamérica, nos hablaron de qué hacían, nos hablaron de cómo resolvieron sus problemas. Cuéntenme una historia que ustedes consideren que es la joya de la corona de todo lo que han hecho internacionalizándose, por favor. Bueno, yo creo que en nuestro caso hay 2 casos muy exitosos que me alegran mucho: el caso de México y el caso de España. Primero porque hicimos un plan muy a la medida para nosotros, desde la conversación que tuvimos con la Oficina de Representación de Chile en México, la llegada que tuvimos con los primeros partners, y tomó el tiempo justificado, pero fue muy prolijo. Eso nos permitió, por ejemplo, tener un montón de condiciones positivas, como creación de cuentas bancarias en México o números de clave individuales, ya sea por pago o por empresa, dispersión de pago real time, FX al tiempo real apificado, que capaz no lo quiero marear con terminología, pero para nosotros fue muy agradable ese proceso de internacionalización. Y en el caso de España, que España es un país increíblemente burocrático, y si replicamos la misma fórmula de éxito, es tener una oficina de representación con un Estado que nos ayude a representarnos,
y llegar a España, en este caso en el ISEX, que nos ayudó muchísimo para todo lo que fue la búsqueda de un bufete de abogados correctamente, comerse los 6 meses de opinión legal para el Banco Central, pero a lo que voy es más allá del tiempo. No fue nada estresante como fue la llegada de nosotros, por ejemplo, a Colombia o Argentina, que veníamos capaz un poco más inexpertos y hemos pasado por un montón de conocimiento, pero siento que logrando replicar procesos y una fórmula ganadora ha permitido facilitar mucho los procesos de internacionalización. En mi caso es una sola historia que empieza mal y termina muy bien, que es, yo trabajo en finanzas de Workana, uno de mis objetivos es cuidar los recursos de la empresa, y Workana, hace unos años empezamos a notar este interés de clientes estadounidenses por el talento latino, que sigue estando hoy, que cada vez es más alto, y cuando notamos eso dijimos, yo quiero ir a Estados Unidos. Cuando haces el Unit Economics, cuando ves el tamaño del mercado, cuando ves los sueldos que pagan, decís, esto no tiene todo el sentido ir ahí. Pero claro, la gente local, cuando vos ves que un abogado local cobra $500 la hora, decís, ¿y si lo hago con un latinoamericano? Entonces ahí aprendimos de la mala manera que hay conocimiento que tiene mucho sentido adquirir y tener in-house y conocimiento que tiene mucho sentido alquilar. ¿Qué nos pasó con Estados Unidos? Cuando tratamos de, similar a lo de Brasil, con talento latino, tratar de ir al mercado estadounidense, sí, era más barato, pero tenía mucho más back and forth, teníamos que ir idas y vueltas, no terminábamos de cerrar, estábamos creciendo muy despacio, hasta que hace un año más o menos dijimos, no le voy a decir que no a este mercado porque vale la pena, quiero hacerlo bien, quiero por lo menos estar seguro de que jugué mi bala de plata y que lo vamos a hacer bien. Y lo que hicimos ahí fue buscar un experto en ventas en Estados Unidos, que sabía vender nuestro producto en Estados Unidos. Buscamos abogados y contadores en Estados Unidos, de estos que te cobran $500, pero que en media hora te resuelven lo que el abogado de Latinoamérica tenía que buscar durante una semana. Y en este último año en Estados Unidos estamos creciendo 500% year over year. Es una locura lo que pasó ahí. Y cuando vos lo ves a nivel costo, sí estamos gastando mucho más que antes. Pero cuando vos ves el impacto que estamos teniendo a nivel negocio, lo que esto nos confirma es, sí, hay conocimiento que vos no podés tercerizar. El conocimiento de tu producto, tu empresa, cómo manejás tu empresa o el nivel de servicio que vos le querés dar a un cliente depende de vos. Eso no lo puedes tercerizar. Pero hay un montón de talento que sabe mucho más que vos sobre distintos mercados y distintos métodos de venta. Y es mucho más barato comprarlos, aunque parezcan caros, que tratar de darte cuenta vos y tardar tanto tiempo en aprender. Así que si lo pienso algo que salió muy mal al principio, donde creíamos que lo estábamos haciendo de manera eficiente y lo único que hicimos fue perder tiempo sobre todo, no solo dinero. Y hoy, que estamos gastando mucho más, vemos que los resultados valen muchísimo la pena. Así que es eso. Sí, nosotros lo llamamos, tal cual lo comentas, es como los negocios de cervezas. Hay casos de historias que tenemos nosotros en Vita que se han logrado resolver con alguien local que entienda cómo se juega allá. Y, por ejemplo, en Chile pasa mucho que para ciertas industrias, por ejemplo, a banca, algunas veces no puedes mandar un extranjero a cerrar negocios con banca y es mucho más eficiente contratar chilenos de, no sé, la Adolfo Ibáñez, que te cierren negocios con banca. Eso pasa mucho, pero es como el tricky. Igual es como una fórmula que tú puedes parametrizar. Si me quiero internacionalizar, esta variable tiene que ir sí o sí. Sí, a veces en el Excel, sobre todo para gente que por ahí lo ve más desde el lado numérico como yo, no tiene tanto sentido, porque te es mucho más caro, el riesgo es mucho más alto, pero la realidad es que cuando lo hemos, o sea, o vas all in o no vas, porque cuando hemos tratado de hacerlo a medias, lo que hemos pasado es, hemos invertido durante tiempos muy largos y al final del camino lo que esto pasó fue que nos demoró el crecimiento. Entonces, o no vas y te enfocas tu negocio en los países en donde ya estás, o si vas, tiene sentido ir con todo. Bueno, ya cumplimos el tiempo. Moisés, Maiko, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar con nosotros y compartir sus secretos de internacionalización.
En resumen, tienes que tener una estrategia que te sirva como empresa, que te sirva en relación a la industria o a la solución que ofreces, y no desanimarte, digamos, por los desaciertos que de repente ocurren, sino que cuando te interesa el mercado, encontrar la forma, ayudado de las personas de ese mismo país, para poder superar esas barreras o esas dificultades, que de repente puede ser tan sencillo como cambiar el pitch de venta y ya, con el mismo producto, o de repente puede ser tan complejo como un compliance completo que hay que pasar. Pero siempre, y me quedo con eso, el talento de cada uno de los países, ya sea freelance, ya sea consultoría, ya sea traerlo a tu empresa, te ayuda a lograr esos objetivos de forma más rápida, aunque a veces cueste más. Así que, Maiko, Moisés, muchas gracias por estar acá y muchas gracias también a los que estuvieron aprendiendo de los secretos de internacionalización de Workana y de VitaWallet. Un aplauso.